¿Sueno? Sí. No rompí tanto, creo. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Soy Santiago Roncayolo y hoy estamos presentando este libro de Rodrigo Blanco que va de venecos. Los latinoamericanos que emigramos a España cuando empezó el siglo, a principios de siglo, nos encontramos una cosa muy rara con los venezolanos que emigraban. Todos eran guapísimos y pijísimos. Eso es, o sea, a diferencia de los emigrantes peruanos o los emigrantes colombianos o bolivianos, todavía había gente que cantaba en los metros con sus quenas. Eso desaparecería después. La mayor parte de emigrantes venían a ser fontaneros, venían a hacer trabajo manual, servicio doméstico. La única manera de conseguir papeles era un contrato de empleado doméstico. No ibas a decir que eras escritor latinoamericano. Tu entrada al mercado laboral era ser empleado doméstico. Pero los venezolanos que se iban, todos eran cultos, artistas, cineastas, escritores. Después, todo empezó a cambiar y además cambiaron a dónde iban. Yo recuerdo un titular de la revista Tiempo, hace algunos años, que me daba mucha risa. En la portada ponían emigración masiva de venezolanos huyendo de la represión, la dictadura y el hambre. La mayoría de los que vienen a Madrid invierten en la industria del lujo. Los que venían a España. En cambio, los que empezaron a ir a América Latina empezaban a ser considerados lo que los latinoamericanos éramos considerados en lugares como España y en Estados Unidos, ¿no? Empezó a surgir una xenofobia contra los pobres de Venezuela que emigraban y eran considerados y son considerados en muchos países delincuentes. Hay muchos problemas en Chile, en Perú, hay constantes conflictos que a mí cuando voy a Perú me impacta, porque digo, chicos, traten mejor a los venezolanos, porque así es como nos tratan a nosotros en otros sitios, ¿no? Y sin embargo, claro, lo que ha emigrado de Venezuela es casi un país entero. Ricos, pobres, han ido a distintos sitios, pero son 8 millones de emigrantes. Y entonces hay como un país venezolano fuera de Venezuela, cuyas historias recoge este libro. Son historias de irse, o de estar a punto de irse, o de querer irse, o de volver, también hablaremos de eso, a un lugar que ya no es ese. Son historias de gente a la que el país se les está deshaciendo enfrente de sus ojos o en la memoria. Y son, por eso, historias de desarraigo, de ruptura, no tanto de amor, y hablaremos de eso también, sino de ruptura, con frecuencia. Son historias de gente que busca una realidad más sólida en los libros, en las películas, que la que se le deshace en la vida real frente a sus ojos. Y son historias de huida. Son historias sobre salir de tu lugar, algo que no solamente los venezolanos reconocen, algo que a mí me hacía sentir, de hecho, muy, muy cercano en muchas de esas historias, y en esas historias de lo que ocurre cuando tu pasado está en un lugar y tu presente está a 10.000 kilómetros de ese lugar, y cómo ambos países
con frecuencia colapsan, ¿no? y se destruyen mutuamente. Entonces, antes de empezar a hablar de los cuentos del libro, o por lo menos de las obsesiones que recorren muchos de los cuentos de este libro, me gustaría preguntarte un poco por tu propia emigración. Yo escribí alguna vez un libro también de cuentos sobre la emigración, que se llama Lejos, y que salió hace un par de años, pero que nunca fue un libro. Yo fui escribiendo cuentos sobre esto durante 20 años de vivir fuera, o cuentos sobre lo que fuera, pero inevitablemente cuando escribía de la vida real aparecía el hecho de que esa vida ocurría lejos de donde yo había crecido, y en un lugar diferente, en una vida nueva, en un lugar donde no hay pasado, pero sí hay futuro. Y simplemente hubo un punto en que me di cuenta de que había un libro, que escogiendo entre estos cuentos había un libro que más o menos retrataba cronológicamente llegar a un lugar nuevo, enamorarte en un lugar nuevo, hacer amigos en un lugar nuevo, ser despedido en un lugar nuevo, ser padre en un lugar, ¿no? Y cómo te vas incorporando en este nuevo lugar. Así que resultó que había un libro. Y además es un libro muy personal, un libro al que le tengo mucho cariño. No sé cómo es el paralelo entre tu proceso de emigrar y tu proceso de escribir estos cuentos, porque han sido escritos también para lugares diferentes, para revistas diferentes. Entonces no sé si estás siempre pensando en que vas a escribir Venecos, un libro llamado Venecos, o encuentras un libro cuando ya lo tienes, o a la mitad del camino, o cómo funciona tu realidad y tu ficción, cuál es el paralelo. Ok. Bueno, rapidito, por supuesto. Primero, gracias por venir. Muy emocionado de estar aquí de nuevo en Barcelona con ustedes. Gracias a Casa de América por brindar el espacio. Bueno ver de nuevo a estos amigos. Gracias, por supuesto, también Juan Casamayor, Páginas de Espuma, por esta preciosa edición y todo lo que está construyendo alrededor del libro. Gracias, Santiago, por aceptar de entrada. No había terminado de explicarle qué quería y me dijo sí, adelante. Y gracias, por supuesto, también a la familia de la agencia Balcells, que está siempre apoyándome. Este año, 2025, es un año importante para mí por esas fechas redondas, por dos razones, ¿no? Cumpliré el 23 de noviembre. Uno siempre recuerda la fecha exacta en que emigró, ¿no? 12 de octubre del 2000. Yo emigré el 23 de noviembre de 2015. Llegué a París 10 días después de la masacre del Bataclan, o sea, mejor imposible, época para llegar. Fue una cosa muy, muy fuerte y muy extraña. Y este año también, 2025, se cumplen 20 años de mi primer libro, Una larga fila de hombres, que fue un libro de cuentos. Así que me emociona tener este año la oportunidad como de amarrar un poco esas dos fechas con un nuevo libro de cuentos que además resultó que hablaba del tema de la migración. Fue básicamente como muy parecido al proceso que tú señalas con tu obra. Estos cuentos son 13 cuentos escritos. El más lejano creo que es del año 2013 hasta prácticamente el presente. Y fue un libro que no lo fui escribiendo con la conciencia del conjunto, ¿no? Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo digo que uno escribe cuentos, uno no escribe libros de cuentos, ¿no? El único que yo sé que hace esas cosas es Alfredo Bryce Echenique, y él está consciente de que eso no se hace, ¿no? Y por eso precisamente Bryce Echenique lo hace. Y a veces sus novelas parecen libros de cuentos también. También. Uno va escribiendo cuentos porque el cuento es, yo creo que tiene mucho de arrebato y de posesión, y es muy parecido a un poema, y es una cosa en su totalidad que te absorbe. Tú te sientas a escribirla el tiempo que te tome y te escupe, te expulsa, y tú vuelves a tu vida cotidiana, ¿no? Por eso es tan noble en comparación con la novela, que es una especie como de abducción que puede durar meses o años, ¿no? Entonces,
yo a lo largo de estos años fui entrando y saliendo de estos cuentos, ¿no? Y cuando ya uno empieza a revisar archivos, hay días en que uno no puede escribir y el consuelo es ponerse a revisar carpetas y documentos de Word y tú dices, ah, bueno, pero me empiezas a ver y tienes una cantidad de textos que pudiesen funcionar. Y bueno, cuando toca el trabajo de sentarse a ver qué hay, a seleccionar y a hacer la criba, empieza a aparecer la posibilidad de un tema, ¿no? Y fue básicamente así. Este libro para mí fue un descubrimiento en el proceso de revisión de mis materiales y bueno, creo que al principio inconscientemente fui descartando, creyendo únicamente por cuestiones de gusto, pero creo que obviamente el tema se me fue imponiendo en la selección, ¿no? Y después, podemos hablar de eso cuando quieras, vino el título, ¿no? Que es lo que más bien el título vino de último. Fue lo que me permitió abrochar la idea del conjunto, ¿no? Entonces, esa es la historia de estos cuentos que fueron como una especie, para usar esa imagen de Stendhal, una especie de espejo, pero quebrado, ¿no? Que me fue acompañando todos estos años porque son los años en que emigré, primero a Francia, luego a España, pero también fueron los años previos a tomar la decisión de emigrar, donde ya el país estaba en una crisis tremenda, en una especie de depresión emocional colectiva tremenda, que es lo que fue llevando a mucha gente a emigrar. Entonces, a mí me gusta mucho cuando personas que emigraron ya hace mucho más que yo empiezan a dar ese feedback de cómo eran la presencia de los venezolanos hace muchos años en comparación con ahora, porque ha cambiado mucho, ¿no? Y, y fue una emigración que fue goteando ya desde los años 80 y 90, eso que se llamaba la fuga de cerebros, y luego terminó convertido en una estampida, y una estampida muy aguda que se ha dado en apenas muy pocos años, ¿no? Porque si redondeamos que Venezuela puede tener 30 millones de habitantes y 8 millones se han ido en los últimos 10 años, eso no es una emigración, eso es una amputación, ¿no? Entonces, ese creo que es, a nivel personal, la gran experiencia, el gran trauma individual y colectivo que está reflejado en esos cuentos, porque yo no es que escribí otro cuento y digo, bueno, aquí vamos otro más alineados con el tema, sino que se me venían las historias, pero las historias tienen una parte anecdótica y tienen una parte de fondo que te jala, ¿no? Ese fondo, lo inconsciente, es, creo yo, el hilo de estos cuentos. Hay algunos cuentos, son en general cuentos muy cotidianos, es decir, hablan de la vida íntima, hablan de las emociones más pequeñas, de las grandes emociones en las vidas pequeñas, ¿no? Y en ese sentido son muy conmovedores. Pero hay algunos cuentos, no sé si llamarlos políticos, hay algunos cuentos que van directamente al chavismo, ¿no? Que es uno de los temas que de repente, porque hay varios temas de los que te voy a preguntar que aparecen en varios cuentos. Y hay tres que son claramente diferentes, que cuando entra el chavismo como tema, ese cuento es de un registro totalmente diferente que los de los demás. Pienso en cuentos como Carmen y Error, que es el más diferente, o uno de los más diferentes, es una sátira completamente distinta de todos los demás. Una sátira del chavismo escrita por un poeta que ha escrito el poema Elogio de la pedofilia para un ministerio que se llama Minpopoculo. Minpopoculo es ministerio, ¿puedes decir lo que significan las Ministerio del Poder Popular para la Cultura local? Minpopoculo. Y hay una caricatura además ensañada contra, bueno, Maduro, hay un líder que puede ser Maduro Chávez, y la caricatura es como para lastimar en las cosas que a él más le duelen, ¿no? Este cuento, ¿cómo surge y cómo llega a esta colección? Porque es muy diferente. O sea, ¿cómo es que decides incluirlo siendo tan distinto de los demás? Bueno, fíjate que ese cuento, en efecto,
a nivel de estilo es como una isla, ¿no? Con respecto a todos los demás, porque es una sátira desde el principio hasta el fin. Es interesante los orígenes de los cuentos, porque el título, Carmen y Error, es una frase de Ovidio, ¿no? Claro, escrita en latín, ¿no? Porque Carmen significa poema, ¿no? Y es como Ovidio contaba de las razones de su exilio por parte por parte del emperador, ¿no? De haber escrito un poema que supuestamente lo puso en malos términos con el poder y haber presenciado algo que se supone que él no debió haber presenciado. Nunca queda claro qué fue lo que vio Ovidio en ese momento, ¿no? Ovidio no, porque este está clarísimo. Este sí. Y yo empecé por algo, yo muchas veces empiezo las historias por cuestiones más bien sonoras. Carmen y Error, a mí me encantó eso. Yo decía, eso es una belleza, yo tengo que escribir algo con eso. Las ideas originales al final tienen muy poco que ver con el resultado, porque algo que parece bonito terminó convertido en una sátira un poco ubuesca, ¿no? Sí, despiadada y a matar. A matar. Y esa fue la idea. Y yo no sé por qué, pensando en el caso de Ovidio, empecé a imaginar la historia de de un poeta funcionario chavista que de repente cae en desgracia. O sea, el propio mandarín intelectual del poder, digamos, el anticadenas, ¿no? O sea, un poeta, Cadenas es nuestro mayor poeta y un ejemplo de civilidad total. Bueno, yo imaginé un poeta mediocre en su bajeza moral absoluta, ¿no? Y me gustó imaginar a este poeta del oficialismo caído en desgracia, ¿no? Y, y no sé, empecé a escribirlo como una carta que le dirige, que escribe este poeta desde la clandestinidad, contando lo que supuestamente vio en una fiesta de disfraces que organizó el gran líder el día de conmemoración de la revolución bolivariana, y el poeta vio algo que no debió haber visto y por eso cae en desgracia y por eso se ve obligado a contarlo, porque esa es como su salvaguarda, ¿no? Por supuesto, uno puede plantearse muchas preguntas, ¿no? En realidad vio lo que vio, es una información, no sabemos, pero es un cuento una especie de divertimento que me permití y que me gustó la posibilidad de tratar directamente temas políticos desde la sátira, ¿no? No siempre desde la tragedia o desde la indignación, sino Claro, encarnándolo a través de un personaje que forma parte de ese medio. el baile de disfraces en que el líder está disfrazado de Bolívar y todos están disfrazados o del lugarteniente de Bolívar o de la amante de Bolívar, también es una sátira de un régimen de máscaras, ¿no? De un régimen en el que todo el mundo finge ser algo mucho más elevado de lo que es. Me he preguntado mucho viviendo en España, y lo conversé contigo, no lo he conversado, con Karina Sainsborgo lo he conversado más, porque ella además lo explicita mucho. Quería saber cómo tú te sientes. Ser escritor venezolano puede resultar bastante incómodo para los demás escritores, mayoritariamente de izquierda, porque un escritor venezolano es un tipo que tiene una muy mala experiencia con la izquierda, y Karina lo sufre y lo dice mucho. No sé cómo tú te sientes respecto de... Porque tus posiciones políticas también son muy claras, nunca las has escondido. Sí, bueno, al principio es una de las cosas que al principio me costó más asimilar, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, bueno, yo soy escritor, vengo de Venezuela, pero eso significa que yo fui formado por la Universidad Central de Venezuela, que es una universidad pública,
en un medio cultural con una serie de valores que en realidad la Venezuela anterior al chavismo se parecía mucho a la socialdemocracia española, un poco de Felipe González, ¿no? Es muy, muy parecido a ese mundo durante por lo menos algunas décadas. Es decir, yo soy alguien que viene incluso de una familia de izquierda que se desengañó por completo de esa posibilidad política y que llega a unos medios, a un país, a unas sociedades, porque me pasaba también en Francia, donde mis amigos naturales, la gente con la que yo siempre tengo tendencia a estar y me gusta estar, son en su mayoría de izquierdas, ¿no? Y dentro de eso, por supuesto, hay muchos roces, mucha incomprensión, mucha falta de información de lado y lado, ¿no? Y al principio es difícil lidiar con eso, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, políticamente yo tengo más que ver con quienes señalan sin tapujos lo que sucede en Venezuela, pero lo que suele suceder es que quienes suelen señalar sin tapujos lo que sucede en Venezuela no les interesa mucho la literatura y la cultura. Estoy haciendo generalizaciones, por supuesto. Entonces, pero más o menos, sí. Pero uno está ahí un poco como en el medio, ¿no? Pero luego he aprendido a manejarlo de una manera como más desapasionada y no tan personal. Y eso es un aprendizaje que tuve aquí en España, ¿no? O sea, yo llegué y llegaba aquí y me tomaba como demasiado en serio las posiciones y si alguien decía algo ya en mi cabeza era una especie estaba como descartado, pero luego yo veía cómo los españoles discutían entre ellos, a veces con posiciones adversas y no llegaba la sangre al río. Y ahí es cuando yo me di cuenta de que del nivel de violencia, de discurso y político de la sociedad en la que yo venía, donde ni siquiera esa conversación es posible, ¿no? Y eso que yo siempre lo digo, que los españoles tienen una opinión a veces muy negativa y exagerada de sí mismos y en realidad yo veo muestras de civilidad constantes, ¿no? Quizás en comparación con América Latina, con nuestros países. Todos pensamos lo mismo, pero no se los digas mucho. No se lo puedes decir. No, y los de izquierda se ofenden más. A mí me encanta porque los latinoamericanos, esta es una pequeña digresión, pero no puedo evitarlo. Sí. Los latinoamericanos siempre entramos en esta conversación de quién tiene el peor país. Claro. ¿No? Y empezamos a competir. Mi presidente es analfabeto, pues el mío es ladrón, el mío es asesino. Y entramos en esta discusión por quién lo hace peor. Y entonces, si hay un español al lado, hay dos posibilidades. Si es de izquierdas, te empieza a decir que su país también es un desastre. Y entonces, bueno, como le hace ilusión, pues lo acogemos y le decimos, sí, todo fatal, fatal. Y si es de derechas, en cambio, sabes que es de izquierdas o de derecha, porque si es de derechas, te mira y te dice, qué pena lo vuestro con la riqueza que tenéis. Eso es como, ya sabes por quién vota siempre. Pero bueno, perdona por esta digresión. Te quería preguntar por qué estás en esta tierra de nadie políticamente, que estás describiendo, ¿no? Un poco al medio entre muchas cosas, en un mundo que te exige como escoger tu tribu y tu etiqueta. Pero no sé si ¿cuánto tiempo llevas fuera? Voy para 10 años. No sé si empiezas a sentir, porque creo que a todos nos pasa en algún momento, que también estás en una tierra de nadie geográfica y que has escrito siempre cosas que ocurren en Venezuela, un país del que te vas distanciando. Es decir, es muy interesante que este libro sobre venezolanos hable casi enteramente de gente que no vive en Venezuela. Tu venezolano ahora ya no es alguien que vive en Venezuela. No sé si sientes que tus escenarios tienen que cambiar o que te vas a quedar sin escenarios o qué va pasando con tu trabajo creativo conforme estás más lejos del lugar donde has escrito todo. Normalmente no pienso mucho en estas cosas hasta que me las preguntan, ¿no? Hasta que toca o dar entrevistas o tener conversaciones a partir de los libros y yo que no me había preocupado por eso, me estoy empezando un poco a preocupar. Estamos hundiendo tu vida. Sí, bueno, yo
llevo más fuera, ya me pasó. Ya te pasó y te estás vengando conmigo. No, Sí. pero sí, pero es verdad, porque es una pregunta importante la que yo me hago también ahora a partir de eso con esos elementos. Fíjate que pensando un poco a posteriori en el proceso creativo mío, yo me he dado cuenta que mis decisiones de escritura pasan siempre por enfrentar el toro de Venezuela, de la migración, de los que se quedaron, pero trato siempre de encontrar como un punto de vista con el que me sienta cómodo escribiéndolo, y esa comodidad muchas veces tiene que ver con evadir los tópicos del discurso social al respecto, ¿no? Por ejemplo, en Simpatía, ya, mi segunda novela, ya yo hablaba de frente, ¿no? Del problema de la migración venezolana, pero lo hice desde el punto de vista de un personaje que se quedó, ¿no? O sea, esa fue como mi acomodo dentro del tema. En el caso de estos cuentos, insisto, como no había una posición más o menos deliberada, ahí hay mucho de mi propia experiencia y de mi inconsciente llevándome a tomar esas decisiones, ¿no? Es cierto también, por ejemplo, que para un proyecto de novela o una novela que tengo un tiempito escribiendo, la primera decisión consciente que tomé es decir, bueno, yo no quiero escribir sobre Venezuela para este proyecto, ¿no? O sea, quiero tener un proyecto de escritura que no tenga que ver con Venezuela. Y lo que hice fue que en las primeras páginas de esa novela, el país de donde viene mi personaje, que termina viviendo en Tokio, y muchos otros connacionales de mi personaje, bueno, el país desaparece porque le cae un meteorito, tal cual. Y dije, bueno, Es una solución descartada, práctica. Sí. práctica, descartada. Lo mismo hice con Simpatía, no quería escribirle la familia a mi personaje es huérfano, listo. Lo mismo hice con esto. Y bueno, empecé a escribir la historia de estos personajes que se quedan de un día para otro sin patria, sin nombrar la patria, y concentrarme en la cotidianidad de ese personaje. Y bueno, ya voy por la mitad, pero ya la historia empieza como a devolverse al lugar del cráter, ¿no? Y parece obvio, pero ya el cráter está allí en el último cuento Sí, ahora quería hablar de ese también. Sí. Entonces, es como una maldición, ¿no? Cuando tratas como dice Michael Corleone, ¿no? De la mafia, cuando creo que me salí, me toma de nuevo y me está pasando con ese proyecto. Y yo creo que, como dice Oscar Wilde con Las Tentaciones, lo mejor es entregarse y seguir escribiendo las pulsiones que uno tiene. Y bueno, yo creo que no es ningún problema. O sea, escritores argentinos explotan Buenos Aires y Argentina hasta el cansancio y no pasa nada. Aquí en España se sigue escribiendo novelas sobre la guerra civil y bueno, yo seguiré escribiendo sobre el desastre del siglo XXI venezolano. Has mencionado El Padrino y otra de las obsesiones que tiene este libro es el cine. Una vida distinta son dos amigos frente a la ceremonia del Oscar. Hay otro cuento, homenaje a John Casale, que habla de un funcionario del régimen fan de un actor de Hollywood. La hora de tu símbolo habla también de un guionista, ¿no? tratando de hacer la serie, el audiovisual sobre José José. Tacones lejanos, desde el título ya juega con el título de una película y me pregunto si ¿cuál es tu relación con el cine? ¿Eres guionista también? ¿Solo te gusta el cine? ¿Cómo es que soy un hay farsante? tanto cine? No, mi relación con el cine, o sea, lo he incorporado mucho en los últimos 2 libros porque me interesan como referencias por las películas que a mí me gustan, pero es una relación muy amateur, de alguien que le gusta el cine, pero que no es un cinéfilo. Me gustan algunas películas muy puntuales y creo que extraigo y exploto muchas lecturas de esas pocas películas que en realidad veo. Mi incultura cinematográfica es, como diría Uslar Pietri, oceánica, ¿no? Yo he visto en realidad muy poco cine,
pero el poco cine que he visto lo he visto con bastante detenimiento, ¿no? En este caso sucede que hay dos cuentos allí incluidos que fueron cuentos que me pidió el escritor malagueño Miguel Ángel Oeste, que él coordina el Festival de Cine de Melilla, y él cada año presenta una antología de relatos sobre cine, y él da una pauta cada año Ok. para eso, ¿no? Entonces, hay dos de esos cuentos surgieron a partir de esas pautas, pero que era una pauta muy, muy general y que a mí me terminó gustando el resultado, ¿no? Y por eso, de manera tampoco, de nuevo, no premeditada, el libro tiene una presencia cinematográfica muy fuerte, ¿no? Porque otra obsesión, como que es más obvia, es la literatura. Hay más cuentos, ¿no?, que tienen que ver con literatura. Está Café Rostam, que es un jurado literario que se reúne a fallar un premio. Está Leer y Escribir, que es la historia del amante de un escritor, contada por ella. La armonía de la simetría de los suicidios. La simetría También, escalena de los Escalera de los suicidios. suicidios también va de un profesor de literatura, ¿no? Carmen y Error, que ya hemos comentado, y el tema de Ovidio. La vejez, el extranjero, Castel, o sea, las referencias literarias son muchísimas, más, es el tema más constante de los que he ido señalando en mi lectura, pero sentí que hay una diferencia, a ver, a lo mejor me equivoco completamente, entre el cine y la literatura tal como la tratan tus cuentos. La gente que ve cine en estos cuentos quiere ver cine para encontrar una vida mejor, maravillosa, más bonita, más glamurosa. La gente que escribe, encuentra en la literatura su propia vida. Está tratando de reflejar, la de Leer y Escribir está contando directamente su vida. La madre de Castel está metiendo esa novela en su vida. Digamos, la literatura de estos personajes se confunde con su vida real, mientras que el cine para donde aparece es un escape hermoso de la vida real. Bueno, ¿Estás de acuerdo sí. con esto que acabo de decir? No, yo lo digo siempre, me entero primero de mucho de lo que hago con las lecturas, y las lecturas tan minuciosas como la tuya, y creo que es totalmente cierto. Quizás cuando yo digo que tengo una relación amateur, de simple gusto y no algo más intelectual con el cine, creo que tiene que ver exactamente con eso. Mis personajes ven películas como las pueden ver los niños, o como la puede ver el común de la gente que se deslumbra con la cultura de masas o con las estrellas de cine, es decir, anhelando vivir esas vidas que allí aparecen, o anhelando parecerse a sus actores o actrices favoritas. En cambio, la literatura, desde lo primero que yo he escrito, es efectivamente un mecanismo de autoconocimiento, es una especie de conversión que sufren mis personajes, que es lo que yo viví cuando empecé a leer muy joven, y cuando entendí internamente que yo quería ser escritor. Y es una conversión constante, ¿no? Es una especie de revolución constante dentro de uno mismo con respecto a la literatura. Lo que me llama la atención de este libro, con algunos cuentos que tratan de la literatura, es que no fueron inventos míos, fueron cuentos que me contaron, la mayor parte de eso, amigas o exparejas, o casi siempre mujeres cercanas a mí, ¿no? Por ejemplo, esa anécdota de leer y escribir fue real. Una persona muy cercana a mí en algún momento me contó que la muchacha de servicio que trabajaba en su casa, en un pueblo allá en el oriente venezolano, era analfabeta. Se empezó a seguir cursos de alfabetización que daba el gobierno a escondidas, porque ella quería darle la sorpresa a su esposo de que había aprendido a leer. Pero lo primero que lo pudo leer en su casa fueron unas cartas que la amante del esposo le mandaba
al marido, ¿no? Como el marido sabía que ella no sabía leer, dejaba las cartas allí prácticamente, si son crueles, ¿cómo se van a reír de eso? Y eso me lo contaron hace como 15 años. Y yo sé cuando que en algún momento tengo que hacer algo con eso, ¿no? Por ejemplo, Castel, que es la historia de una amiga que yo tengo que tuvo un novio que era artista, era fotógrafo y se llamaba Juan Pablo Castel, como el protagonista del túnel. Pero era como el personaje de este cuento. Al final el personaje terminó preso por un intento de asesinato, esquizofrenia, una cantidad de cosas. Y la historia, la posibilidad del cuento, yo la vi cuando esta amiga me contó además que la madre le puso a su hijo Juan Pablo Castel con plena Con conciencia intención. de lo que estaba haciendo, ¿no? Algo así fue lo que me contó. Y yo dije, bueno, ya, esto va para una historia y por supuesto la primera persona que leyó ese cuento fue mi amiga, ella lo aprobó, lo bendijo, dijo, ok, si no, no lo hubiese publicado. Y así con varias historias más, ¿no? Por ejemplo, La simetría escalena de los suicidios. Bueno, ahí cuento un poco la historia de lo que yo pude conocer como profesor en la Escuela de Letras de la poeta Caneo Arguinzones, que se suicidó en el año 2014 y creo que fue una muerte que a todos los de la comunidad de letras nos pegó durísimo, ¿no? Fue una historia terrible y además ella es una persona bellísima, brillantísima, grandísima poeta con ese único libro que llegó a publicar. Y bueno, esa historia estaba allí y de alguna manera se imbricó también con parte de mi propia vida, ¿no? Me ha pasado a veces con algunas muertes gente que tú dices que tú creías que no eras tan cercana porque no había un vínculo cercano y de repente esa muerte te pega tanto y empiezas tú a decir, bueno, pero ¿por qué? Y cuando empiezas a sacar el hilo te das cuenta de que hay toda una historia de vínculos, quizás de eso que Jung llamaba la comunicación de inconsciente a inconsciente, ¿no? De todos esos diálogos que mantenemos con las personas que son importantes para nosotros y que no estamos seguros de ese diálogo hasta que la persona muere, porque la comunicación se corta, ¿no? Entonces, buena parte de todas las historias de este libro provienen de historias que me contaron o de algunas que las viví o de una mezcla, ¿no? Es decir, no está esa cuestión, ese prurito bolañesco, borgiano de hablar sobre la escritura, que no tengo problema con eso, pero en este caso me vino por la propia vida. Porque ¿no? la gente que conoce son escritores y te cuentan historias También. de escritores, claro. Pues dicho esto, me resultan inquietantes las constantes que hay en las historias sobre paternidad y maternidad. A ver. Porque además tiene que ver con padres y madres. O sea, una obsesión con personajes hombres es que no pueden tener hijos. Hay muchos personajes hombres que no pueden tener hijos. Y hay por lo menos 2 mujeres que tienen hijos, pero son monstruos. ¿Tú tienes hijos, tío? No, bueno, tengo mi perrita que está aquí. Vale. No tengo hijos. Pero sí, ese es uno de las constantes temáticas que fueron apareciendo, ¿no? Bueno, uno puede empezar aquí a hacer terapia en vivo, ¿no? Y ver qué puede haber allí, ¿no? Pero, en efecto, las relaciones paterno-materno-filiales es algo que está muy presente allí en lo que escribo. A veces esas relaciones pueden ser delicadas al momento de escribir una historia que alguien te ha contado. Por ejemplo, Tacones Lejanos es un cuento que me escribió también una amiga que fue estudiante mía en la Escuela de Letras y un
cuento que ella me contó de cuando ella vivía en Puerto Ordaz, tenía una ferretería y las mañanas se sentaba a desayunar con las prostitutas que estaban terminando de hacer el turno de la noche, y unas escenas de violencia contra las mujeres muy, muy fuertes. Y claro, ella tenía su vida, su pareja, sus hijos, y a mí, no sé, en ese caso me dio como un prurito de reproducir demasiado fielmente las circunstancias de ella como narradora, no por nada. Entonces uno sustrae un elemento, ¿no? Dice, bueno, este personaje lo voy a poner un poco más bien aislado, sin pareja, sin hijos, ¿no? Ahora uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué el porqué de esa decisión? Y ahí la que está narrando esa historia habla del marido que tuvo y dice, una porquería de marido, no me pudo ni hacer un hijo. Porque me sorprendió que hay en los hombres que no pueden, una especie de vergüenza de los hombres que no pueden tener hijos, como si fuese culpa de ellos se sienten culpables por no poder tenerlos, y las madres de Castel o del extranjero se sienten culpables por sus hijos monstruos, ¿no? Ambas cosas son como una culpa, y me parecieron dos elementos muy, muy interesantes. Tengo más preguntas que hacerte, pero no tenemos mucho tiempo y es posible que la gente aquí presente, hay algunos venecos, por lo menos un par de venecas veo, y quizá quieren hacerte preguntas, comentarios, dudas. Psicoanálisis. Quizá alguno de ellos es un hijo que ha venido a reclamar que eres su padre. No, pero es cierto que hay una cosa muy latinoamericana de que la masculinidad en América Latina se refrenda por la cantidad de hijos que tienes Sí, total. y sin ningún tipo de responsabilidad. Y muchas veces las mujeres también reproducen un poco ese pensamiento, ¿no? El valor de un hombre estaría en la capacidad de haberle podido dar un hijo o no. También hay algo un poco más cierto, ¿no? Que el tiempo, las posibilidades de la mujer para poder dar a luz son Es un tiempo más restringido. más restringido que el hombre. Entonces tú tienes una pareja donde cada quien hace una apuesta vital por decir, bueno, vamos a estar juntos y vamos a tener hijos y familia, y de repente hay una separación y el hijo no se dio y ya la mujer no puede tenerlo, pero el hombre sí lo va a poder tener quizás más adelante, ¿no? Son cosas de esos reclamos que están allí, que son cosas que además como muy cotidianas, ¿no? Que uno o vives o escuchas o que están muy presentes, ¿no? Claro, también hay algo como una metáfora inevitable del propio país, ¿no? O sea, cuando tú ves que todo un país no solo mata a sus hijos, sino que toda la inversión que hizo durante décadas para formar a su propia gente, a su propia sociedad, se va a la bancarrota, tú dices, bueno, ¿qué pasa con esa esterilidad, ¿no? O sea, que es como ese título de Barón Visa, ¿no? Es como el desierto y su semilla. Tú dices, bueno, ¿cuál es el hijo, el resultado de todo ese proceso, ¿no? Y eso es algo que yo sí lo tengo como muy marcado, ¿no? El desperdicio, ¿no? Todo lo que se ha perdido y lo que todavía va a perderse, ¿no? Pero ves, lo que pasa con el país, terminamos siempre con una nota lúgubre, pero bueno. Bueno, es que hay. Ahora que lo dices, bueno, el título es Venecos y siempre hay, por ejemplo, en el cuento más extraño del libro, que es el último, Lobos y Castores, que parece no tener nada que ver con los demás porque es una especie de distopía, no deja de haber un país que se ha destruido, ¿no? Y que se ha quemado. Y ahora veo, otra de las obsesiones que hay son las rupturas sentimentales. No hay historias de amor, pero hay muchas rupturas, hay muchas parejas rompiéndose. Y eso también
tiene que ver con que es gente que está rompiendo con Venezuela. Es decir, se están separando de sus parejas y de su país, ¿no? Se puede leer así también. Sí, y que llevo 2 divorcios. O sea, Eso ayuda. O sea, yo divorcio, libro, divorcio, libro. Bueno, hay que sacarles, hay que amortizarlos. No, claro, no, la ruptura es un tema muy importante para mí porque ha sido parte de mi vida estos últimos 10 o 12 años, ¿no? Pero las cosas particulares de una experiencia venezolana es que nunca no te sientes solo, ¿no? Cuando tú empiezas a hablar con amigos, con gente, bueno, te das cuenta que uno de los grandes problemas de emigrar es lograr construir una vida en pareja y que en el camino no te pierdas, ¿no? Que en el camino esa unidad no se rompa y no se separe, porque tú puedes llegar a un país y a ti te encanta, pero a tu pareja no. Tú puedes llegar a un país en el que a los dos les encanta, pero tú tienes una oportunidad de trabajo y la otra persona no. Eso es muy duro. Entonces, y está el amor, está Cuando todo, uno puede pero sobrevivir y en la otra no, o viceversa. sí, o sea, cuando el problema no es afectivo, sino el entorno, ¿no? Y además porque se supone que te vas para tener una mejor vida, una mejor calidad de vida y todas esas cosas. Entonces, sí, cuando uno emigra, tienes una mejor calidad de vida, pero eso tiene una serie de riesgos, de costos que van anejos, ¿no? No es por quitar responsabilidades de cada quien en una relación, pero es un elemento también de peso, ¿no? En las cosas que pasan. Y por supuesto, de ahí pasas a una cadena de rupturas de todo tipo, que ya antes del éxodo masivo estaban en Venezuela. O sea, el chavismo vino a significar divorcios, familias rotas, amistades rotas, todo un país roto, que la emigración lo que hizo fue como, bueno, el estallido, ¿no? Entonces, todas esas cosas, por supuesto, nunca literalmente, nunca del modo exacto. Yo sé que van a ir ahí a leer a ver qué, a tratar de armar el rompecabezas, nunca está así, pero es parte de mi vida y de mi no vida, ¿no? De lo que viví, de lo que me contaron, de lo que no viví, de lo que quise vivir. Y bueno, por eso creo que los libros de cuentos tienen como una capacidad de demostrar a veces la diversidad de la vida, que no siempre una novela puede tenerlo, ¿no? Porque la novela está más allá de los puntos de vista del personaje, anclada en una psicología. La vida se parece más a un libro de cuentos que a una novela. Yo Hay creo que como sí. episodios erráticos Sí. y luego te mueres. No hay una historia como completa y perfecta. Las cosas empiezan en un sitio, terminan en otro. Si quieren hacer alguna pregunta o comentario, esta es su última oportunidad. Hablen ahora o callen para siempre. Pues yo solamente quiero recomendar una vez más Belecos. Tiene cine, tiene ruptura, tiene rupturas con un país, tiene política, tiene libros, tiene literatura, tiene muchísima literatura. Y creo que todos somos emigrantes de alguna manera, todos nos sentimos fuera del lugar en distintos momentos de nuestra vida. Todos hemos estado en el trabajo en que no debíamos, o con la novia con la que no nos entendíamos, o con los amigos en los que no encajábamos. Y estos cuentos de gente que no encaja no solamente son para los que hemos emigrado literalmente, sino te hablan mucho de esa sensación de no terminar de encontrar tu lugar. Y para mí eso es lo más conmovedor de todas las cosas profundamente conmovedoras de las que ha hablado Rodrigo en este libro y esta noche. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Bueno, hay libros ahí porque Rodrigo va a firmar. Sí. ¿Firmo allá o acá? Creo que aquí va a estar más cómodo. Aquí, ¿verdad?